Queridos amigos de salud y otras cosas, hoy quien les habla es el doctor Iván Silva, cirujano podiatra, y mandándole desde acá pues un fuerte abrazo a mi querido amigo César Mella y también a todo el elenco de este prestigioso programa. Hoy pues vamos a hablar de podiatría, vamos a hablar de los problemas de las piernas y de los pies. Muy específicamente hablaremos sobre el dolor de las piernas, el dolor de los pies. ¿Qué cosas pueden causar dolor en nuestras piernas y nuestros pies? Una de las cosas que con más frecuencia nosotros vemos en nuestra consulta y que produce mucho dolor, especialmente en la parte plantar medial. La parte plantar medial es la parte que se encuentra donde está toda esa parte donde está el dedo grueso, ¿verdad? Y el calcáneo, ustedes saben que es el calcañal, es decir, donde está el hueso más grande del pie. Está el primer dedo y el calcáneo, ¿verdad? Si usted se va desde la parte más distal hacia la parte más proximal. Entonces, una de las causas principales del dolor en la planta de los pies, pues es la fascia plantar. Y también otra causa importante pues son los espuelones calcáneos. Nosotros vamos a hablar hoy en este segmento de los problemas de la fascia plantar y si es verdad que los espuelones calcáneos pueden producir dolor en nuestros pies. Vamos entonces primero a definir lo que es la fascia plantar. La fascia plantar es una estructura ligamentosa muy resistente, muy fuerte, que se encuentra en la planta de nuestros pies y tiene tres bandas. Tiene una banda medial, tiene una banda central y tiene también una banda lateral. La fascia plantar tiene su función principal es sostener el arco longitudinal, como también en una de las fases de la marcha que es muy importante, que es la fase de propulsión de la marcha. Es decir, la fascia plantar nos ayuda a propulsionarnos. Ella va desde el calcáneo hasta la base de los deditos, y por eso cuando nosotros estamos en la fase de propulsión, es decir, cuando estamos empinados, cuando nos empinamos y que vamos hacia adelante, pues ella juega un papel preponderante. Cuando la fascia plantar se lesiona, pues nosotros vamos a sentir dolor, y dentro de las lesiones más comunes que vemos en la fascia plantar, pues vamos a ver la inflamación de la fascia plantar, el desgarro parcial o total de la fascia plantar, especialmente la banda medial. Vamos a ver fibromas en la fascia plantar, la degeneración de la fascia, compresiones de nervios que pasan cerca de la fascia plantar y también pues vamos a ver roturas completas de la fascia, que son bastante infrecuentes. ¿Qué sucede cuando tenemos un problema de la fascia plantar? Pues la persona pues va a decirte, el paciente nos dice, doctor, en la mañana cuando yo me levanto, ese primer paso de la mañana es un paso sumamente doloroso. A medida que va pasando el día, pues va mejorando el dolor. Eso es característico, pero muy característico de las inflamaciones de la fascia plantar y en algunas ocasiones también la degeneración de la fascia plantar. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia en cuanto al dolor, si hay una inflamación o si hay una degeneración de la fascia, pues el tiempo nos los va a decir. Si la persona te dice, doctor, este dolor que yo tengo en las mañanas principalmente, o cuando estoy mucho tiempo sentado, que me voy a incorporar, que me voy a parar, pues ahí me duele mucho la planta del pie, especialmente el calcáneo, especialmente la parte medial del calcáneo. Ahí es donde más me duele. Si la persona te puede señalar con su dedo exactamente el calcáneo y el lugar donde le duele cuando se levanta en la mañana o cuando se incorpora después de estar mucho tiempo en reposo. Entonces, ahí nosotros, ¿cómo lo diferenciamos? Sabemos si es una fasciosis plantar o si es una fascitis plantar, es decir, una inflamación o una degeneración de la fascia plantar. Pues en las inflamaciones
la persona te va a decir, pues yo tengo 2 semanas, tengo 3, tengo 4 semanas con este dolor. En las degeneraciones, el paciente le va a decir, pues yo tengo 6 meses, yo tengo 7 meses, yo tengo un año con este dolor que va y viene. Es decir, mientras más se prolongue en el tiempo este malestar y este dolor en la planta de los pies, pues el médico debe intuir y debe pensar si es una degeneración de la fascia plantar o si es una inflamación de la fascia plantar. En los desgarros de la fascia, en la historia clínica, cuando nosotros estamos interrogando a nuestros pacientes, le preguntamos, ¿usted recuerda alguna mala pisada? ¿Usted recuerda en algún momento una caminata muy larga, un ejercicio muy prolongado, estar mucho tiempo de pie con un zapato inadecuado? Es decir, todas esas preguntas nosotros las hacemos para darnos cuenta de si es simple y sencillamente una inflamación, si es una degeneración de la fascia plantar o si es un desgarro de la fascia plantar. Y entonces el paciente va a decir, mire, sí, doctor, yo el otro día me iba desmontando de mi carro y yo sentí como un crack. O, doctor, cuando yo bajé el primer pie, pues yo di una mala pisada, se me torció el pie y yo ahí sentí un gran dolor, como algo que se me rompió en la planta del pie. También personas que caminan, hacen ejercicio, corren, deportistas que en algún momento de la actividad deportiva sintió un dolor fuerte en la planta del pie, pero continuó con la actividad, es decir, continuó corriendo, continuó caminando y después al otro día fue que comenzó a sentir el dolor. Después que se produce un desgarro de la fascia plantar, pues lógicamente si se ha recuperado, si se recupera, pues se va a ver también la formación de un tejido cicatrizal, es decir, como una cicatriz en la fascia plantar. Y eso se va a manifestar como una pequeña bolita. Doctor, yo me he dado cuenta de que ya desde hace un tiempo, de que me ha salido una bolita en la planta del pie. Y esa bolita es como dura y algunas veces me duele, otras veces no me duele. Eso es característico pues de un desgarro de la fascia plantar y que se ha formado aquí una cicatriz que nosotros le llamamos un fibroma plantar. Yo siempre le digo a mis pacientes que cuando descubrimos un fibroma plantar, pues nosotros le decimos que no es algo doloroso, que no es algo que no es algo problemático, que por lo regular los fibromas se resuelven solos, que no es necesario hacer cirugías y esas pequeñas protuberancias, pues existen muchos tratamientos que podemos utilizar para hacer que esas protuberancias se vayan haciendo cada vez más pequeñas. Y finalmente, pues otro que nosotros vemos con muchísima frecuencia, puesto que en la mayoría de los casos, cuando una persona llega con dolor en la planta del pie, lo primero que se le hace es una radiografía. Se hace una radiografía para nosotros determinar si no hay una fractura, si no hay alguna protuberancia en el hueso, si el hueso no hay alguna deformidad que sea la causa del dolor. Dentro de la deformidad con más frecuencia nosotros vemos, después de hacer una radiografía, especialmente en el hueso calcáneo, es el espolón calcáneo. El espolón calcáneo no es más que una calcificación, se calcifica el tejido blando y en esa calcificación pues se va formando como una espiga, como una pequeña espiga de hueso, ¿verdad? Y esa espiga de hueso, dependiendo del tamaño, dependiendo de la forma, dependiendo de la cantidad de la calcificación, pues va a producir o no va a producir dolor. En la mayoría de los casos, si yo le puedo decir a ustedes, en nuestra experiencia, que en el 90% de los casos, las personas que tienen espolón calcáneo descubierto de manera muy probablemente incidental con una radiografía, en la mayoría de estos casos
no, el espolón no produce ningún dolor. Que se entienda bien claro, la mayoría de los espuelones calcáneos no producen dolor. Casi siempre el dolor es producto de alguna anomalía o de alguna anormalidad en la fascia plantar. Y para nosotros ver las anormalidades y los problemas de la fascia, si para nosotros hacer el diagnóstico ya definitivo y tener una imagen de la fascia plantar, no lo podemos hacer con la radiografía. Una radiografía no muestra la fascia plantar. La manera de nosotros ver la fascia plantar es con una sonografía, hacer una sonografía de la planta del pie. Ya nosotros hemos hecho miles de sonografías en la planta del pie y para nosotros es bien fácil pues poder diferenciar un engrosamiento de la fascia plantar, una inflamación de la fascia plantar, un desgarro de la fascia, una degeneración de la fascia plantar y cualquier otra anormalidad que tenga que ver con los tejidos profundos en la planta del pie y también tumoraciones, quistes e inclusive los problemas en el mismo periósteo del hueso. El periósteo es pues una capita que cubre el hueso. Entonces, en el diagnóstico se hace con una sonografía. Nosotros medimos la fascia plantar. Se supone que esta estructura debe medir alrededor de unos 3 milímetros cuando está normal, pero cuando está alterada puede ir entre 5 a 10 milímetros de grosor la fascia plantar. Y ahí pues nosotros podemos hacer el diagnóstico diferencial de si hay una degeneración, si hay una inflamación, si hay un fibroma de la fascia, un engrosamiento de la fascia, que sea la causa verdadera del dolor. Entonces, vámonos ahora a una pequeña pausa para que entonces comencemos a hablar de los tratamientos que tienen que ver con los problemas de la fascia. Señoras y señores, continuamos con salud y otras cosas. Recuerden que hoy estamos hablando del dolor en la planta de los pies, el dolor en la planta de los pies, el dolor en los pies, el dolor en las piernas, y que en el segmento anterior pues definimos lo que son los problemas de la fascia plantar, los espuelones calcáneos, los problemas de inflamación del hueso, fracturas, etcétera, que puedan producir dolor en la planta de nuestros pies. Y que las personas por lo regular se quejan de un dolor que es un dolor punzante en la planta del pie, especialmente cuando nos levantamos en la mañana. Es decir, ese primer paso de la mañana, doctor, mire, es el dolor más grande que usted se puede imaginar. Eso es característico de la fascia plantar. Y que más del 90% de los espuelones calcáneos no producen ningún tipo de dolor. Lo que sí produce dolor casi siempre son los problemas de la fascia, los desgarros, las inflamaciones, las degeneraciones, el engrosamiento de la fascia, las compresiones de nervios que pasan dentro de esas estructuras, que pueden producir muchísimo dolor y tienen características un poquito diferentes. La degeneración, la inflamación son completamente diferentes y los tratamientos también, ustedes van a ver ahora que son completamente diferentes. Dolor por los espuelones calcáneos, dolor por los fibromas plantares, dolor por compresiones de nervios, todos esos diagnósticos son diagnósticos completamente diferentes, aunque produzcan el mismo dolor, y el tratamiento pues va a ser también completamente diferente. Usted, si hace un mal diagnóstico, va a poner también un tratamiento inadecuado. Si hace un buen diagnóstico, pues va a poner un tratamiento adecuado. Entonces, para hacer el diagnóstico, la historia clínica, hacer las preguntas adecuadas a nuestros pacientes y después utilizamos la radiografía
o la sonografía. Por lo regular, cuando nosotros estamos haciendo una consulta, utilizamos el sonógrafo. Ya hemos hecho miles de sonografías y para nosotros es bien fácil ya hacer el diagnóstico correcto de los problemas de la fascia plantar, de los problemas de la planta del pie, y de esa manera pues hacer también el tratamiento más correcto. Si tenemos un problema de inflamación de la fascia plantar, pues ahí vamos a utilizar ejercicios de estiramiento, que son muy importantes, la famosa botellita congelada. Los ejercicios de estiramiento pueden dividirse en dos: ejercicio de estiramiento que usted lo haga en un gimnasio, o ejercicio de estiramiento que usted lo haga en una institución de rehabilitación. También hay ejercicios de estiramiento que los podemos hacer en casa, y por lo regular nosotros le damos una tabla a nuestros pacientes para que ellos sepan cuáles son los ejercicios de estiramiento que debe hacer cuando hay una inflamación de la fascia plantar. Entonces, tenemos también los desinflamatorios. Los desinflamatorios pueden ser tópicos, es decir, en cremas. Primero le pasamos la botellita de agua, después colocamos un desinflamatorio tópico de tipo diclofenac, por ejemplo, y eso también se puede acompañar de terapias. En las terapias se van a dividir, son muy variadas: frío, calor, eléctricas, ultrasonido, láser frío, etcétera. Nosotros tenemos todas esas terapias, las tenemos nosotros en nuestra clínica, y podemos elegir cuál terapia es más beneficiosa dependiendo de la inflamación de la fascia que usted tenga. Algunos masajes no muy intensos también pueden funcionar muy bien. También la investigación de la pisada suya. Nosotros, pues por lo regular, cuando hacemos una consulta, lo primero que le hacemos a nuestros pacientes es un estudio de la pisada. Es decir, vemos el tipo de pisada que tiene, si es una pisada muy intensa en la punta de los pies, si es una pisada muy intensa en el calcáneo, si es hiperpronador, si es supinador, etcétera. Es decir, para determinar el tipo de tratamiento, porque en los problemas de la fascia nosotros podemos utilizar algunos dispositivos. Uno de los dispositivos que con más frecuencia nosotros utilizamos pues son las plantillas, y las plantillas pues pueden ser plantillas blandas, semirrígidas y plantillas rígidas. Todo va a depender mucho del problema que usted tenga. En los problemas de la inflamación de la fascia plantar, lo ideal es utilizar plantillas blandas. Mientras más blanda la plantilla, y en algunos problemas que la inflamación de la fascia plantar se acompaña de anormalidades en la pisada, pues vamos a utilizar aquí pues plantillas semirrígidas o plantillas rígidas, dependiendo en el estado que se encuentre la inflamación. Y finalmente pues utilizamos los desinflamatorios no esteroideos, que se pueden utilizar de manera inyectada, es decir, con inyecciones. Pueden ser en la misma fascia plantar, como también pueden ser en los glúteos, y también le utilizamos pues en algunos médicos se utilizan los esteroides. Yo nunca utilizo esteroides en los pies, en muy raras ocasiones muy contadas, y mucho menos en los problemas de la fascia plantar. Entonces, aquí pues están los orales, que tenemos una gama gigantesca en el mercado. Hay desinflamatorios orales que se toman una sola vez al día, y otros que se toman 2 o 3 veces al día. Pues todo va a depender de cada caso, todo va a depender de cuán intenso sea el dolor cuando vemos los problemas así de inflamación de la fascia plantar. Después, en orden de frecuencia, vamos a tener los desgarros de la fascia plantar, desgarros parciales. Los vemos con muchísima frecuencia en nuestra consulta, y por lo regular el engrosamiento de la fascia sobrepasa los 5 milímetros cuando hay un desgarro de la fascia plantar. Si tenemos un buen sonograma, podemos ver las fibras que se han roto de la fascia y hacer el diagnóstico correcto de los desgarros de la fascia plantar. Y para la recuperación de la fascia, la inmovilización es idónea, además de acompañarlo con
desinflamatorios tópicos o desinflamatorios también orales o inyectados en estos casos. En la degeneración de la fascia, los desinflamatorios, ni orales, ni tópicos, ni inyectados, van a funcionar en las degeneraciones de la fascia. Esas son las personas que llegan a la consulta y nos dicen a nosotros: doctor, mire, yo me he tomado todo lo que me han dicho, me he puesto toda la crema que usted se puede imaginar, he cambiado los zapatos, he hecho ejercicio de estiramiento, me he pasado la botellita congelada y a mí el dolor me continúa. A mí el dolor no se me ha mejorado, al contrario, el dolor se me está poniendo peor. Es decir, ahora me duele en la mañana, ahora me duele también en la noche, me duele a cualquier hora del día. Y ya no importa el tipo de zapato que yo me ponga, doctor, a mí me sigue doliendo igual. Y si yo estoy sentada y está viendo televisión y me tengo que levantar para ir a la cocina o para hacer cualquier cosa, ese dolor, mire, eso es insoportable, el dolor que yo siento. Eso es característico de las fasciosis plantares. No responden a los desinflamatorios tópicos, no responden a los desinflamatorios orales, no responden muy bien tampoco a los ejercicios de estiramiento y a las terapias. Hay personas que me dicen: doctor, mire, yo me he dado ya 20 terapias y el dolor me sigue igual. Me he dado terapia de choque, me he dado terapia de frío, me he dado terapia de calor, me he dado terapia de eléctricas, y como quiera el dolor me sigue igualito. Al contrario, se me ha puesto peor el dolor. Entonces ya ahí se le debe prender el bombillito al médico y estar claro de que estamos frente a una fasciosis plantar, que es una entidad un poquito más severa y que no responde a los tratamientos convencionales. Nosotros, para la fasciosis plantar, utilizamos el plasma rico en plaquetas. Eso es, que sacamos sangre de la sangre del paciente, cogemos las plaquetas y el plasma, y eso lo colocamos en la fascia plantar. Por lo regular, acompañamos la colocación del plasma rico en plaquetas, la acompañamos de una bota inmovilizadora o de algún tipo de inmovilización. Lo utilizamos en los desgarros de la fascia y lo utilizamos también en las degeneraciones de la fascia plantar. Y tenemos un resultado extraordinario. Es decir, con la técnica que nosotros utilizamos de inyección, con la técnica que utilizamos de terapias acompañadas con el plasma rico en plaqueta, los resultados hemos logrado un 85, un 90% de mejoría en nuestros pacientes, y por eso, con nuestra experiencia y también con el diagnóstico adecuado, la utilización adecuada del plasma rico en plaqueta, pues hemos logrado sanar muchos de nuestros pacientes de esta dolencia, que es una dolencia tan terrible. Después, pues entonces tenemos los fibromas de la fascia plantar. Recuerden que en el segmento anterior hablamos de que los fibromas de la fascia plantar son una especie como de bolita, como de protuberancia. Es decir, cuando uno se toca, uno se dice: oh, pero acá yo tengo aquí como una bolita, y esa bolita como que le va creciendo, y yo voy sintiendo como que me va creciendo más, cada vez más. Inclusive cuando crece mucho ya se puede ver. Es decir, mira, pues yo me la veo, mira fulana, pero chequéate eso ahí, porque tú tienes como una bolita ahí, yo te la estoy viendo, y como te topo, es una bolita dura, y puede llegar también a ser gigantescos, especialmente los fibromas que están en el arco longitudinal, que no reciben mucha presión, pues pueden ser bastante grandes, y en esos casos, si el fibroma molesta mucho, pues lo podemos llevar también a cirugía para extraer esa masa de ahí y tratar de que no se forme de nuevo. Entonces los fibromas, los tratamientos van a ser completamente diferentes. Van a ir desde la presión que nosotros ejercemos sobre el fibroma, hasta inyecciones y de manera quirúrgica. Señores, vamos a una pequeña pausa para que continuemos hablando de este interesantísimo tema. Continuamos con nuestro programa de salud y otras cosas. Hoy estamos hablando pues de los problemas de la fascia plantar, los espolones calcáneos. Vimos cómo hacer el diagnóstico de los problemas de la fascia, los problemas de los espolones, que en uno se utiliza la radiografía, en el otro se utiliza la sonografía de la planta del pie. Vimos también cuando una persona tiene un problema en la fascia plantar,
si es una inflamación, si es un desgarro, si es una degeneración de la fascia, si es una compresión de un nervio. El médico tiene que tener la sabiduría de diferenciar qué es lo que está sucediendo. Y para eso, pues, debe hacer una buena historia clínica. Es decir, la persona tiene que explicarle exactamente lo que le está pasando. ¿Qué me sucede, doctor? ¿Qué es lo que me sucede? Es pues que cuando yo me levanto en la mañana yo siento ese intenso dolor en la planta del pie. Si estoy mucho tiempo sentado y me voy a parar, pues el dolor es mucho más intenso todavía. Cuando yo estaba haciendo ejercicio, yo sentí un crack, yo sentí un gran dolor en la planta del pie. Estaba haciendo aeróbicos, estaba corriendo, estaba caminando y ahí pues sentí un gran dolor en la planta del pie. Ahí podemos sospechar desgarros, podemos sospechar inflamaciones, podemos sospechar degeneraciones dependiendo del tiempo que la persona haya tenido el dolor, de la intensidad del dolor. Y después, pues, con la radiografía y la sonografía hacemos el diagnóstico diferencial de si estamos en presencia de un engrosamiento de la fascia plantar, de un fibroma, de una inflamación de la fascia, de una degeneración de la fascia, de una compresión de un nervio, etcétera. Es decir, nosotros en cada caso, pues la combinación de lo que nos dice el paciente con los métodos diagnósticos que nosotros podamos utilizar, pues son los que van a marcar esa gran diferencia de hacer un diagnóstico correcto y llevar un tratamiento correcto. Si el diagnóstico no es correcto, tampoco vamos a tener un tratamiento correcto, y eso pues lógicamente va a prolongar el dolor en nuestros pacientes y también la frustración, porque aunque usted no se va a morir por un problema de la fascia plantar, ni se va a quedar cojo ni mucho menos, pero el dolor es muy frustrante, el dolor es muy fuerte, y ahí podemos ver pues una imagen interesantísima de lo que es la fascia plantar y por dónde pasa la fascia plantar. Que recibe el pie. El peso del cuerpo lo trabaja duro, es fuerte, tiene que sostener el arco longitudinal, y la fascia plantar produce una especie como de giro, es decir, el pie no es completamente recto. El pie gira un poquito sobre su eje en la parte más dorsal como también en la parte más proximal, y ahí la acompaña esa fascia plantar. Por eso los diseños de las plantillas pues van a ser muy específicos. Entonces tenemos aquí que vimos la historia clínica, vimos el diagnóstico y vimos algunos de los tratamientos de cuando se inflama la fascia plantar, de cuando se desgarra la fascia plantar y cuando degenera, cuando hay una degeneración de la fascia. También vimos los famosos fibromas, los fibromas plantares, que son protuberancias, que pueden ser protuberancias pequeñas, como también pueden ser protuberancias grandes, y que los tratamientos pues, pueden ir solamente con la utilización de plantillas que compriman el fibroma. También pueden ir con inyecciones para disminuir toda esa fibrosidad, toda esa fibrosis en la fascia plantar, y la utilización de dispositivos, plantillas, masajes, terapias para disminuir el dolor y para disminuir también el tamaño de estos fibromas cuando son fibromas gigantes, cuando son fibromas muy grandes. Las plantillas, el diseño de las plantillas va a depender mucho del tipo de pisada que usted tenga y de la patología también. Si hay un desgarro de la fascia plantar, va a utilizar un tipo de plantilla. Si hay una inflamación única y exclusivamente de la fascia, va a haber otro tipo de diseño de plantillas. Y si la pisada suya también es una pisada con algunas condiciones, pues debe adaptarse la plantilla a esas condiciones para que usted vea la verdadera mejoría. También la utilización del tipo de calzado, es decir, el tipo de suela del calzado, de cómo fue confeccionado, de si sostiene el arco longitudinal, de si controla la eversión o la inversión del calcáneo. También eso nosotros lo tomamos en cuenta en deportistas, en personas que caminan largas distancias, en personas que trabajan mucho tiempo de pie. Es decir, por eso es que
hablar con tu paciente, explicarle a tu paciente cada una de estas cosas va a marcar una gran diferencia entre si el paciente se va a mejorar o no se va a mejorar de este dolor tan incómodo y tan fuerte que puede producir los problemas de la fascia plantar. Después vienen finalmente los espolones calcáneos. Recuerden que el 90% de los espolones calcáneos no producen dolor. Fíjense que casi todo el programa hemos hablado y hemos mencionado el dolor siempre con la fascia plantar. Aunque hay otras situaciones que pueden producir dolor en el calcáneo, pero las más frecuentes son los problemas de la fascia plantar. Después le siguen entonces los espolones calcáneos, que va a depender mucho de esta calcificación. Es una calcificación que se produce por una degeneración de una estructura. En algunos de los casos son estructuras como músculos y también degeneraciones de la misma fascia plantar. Y cuando la fascia plantar degenera, pues lo que hacen las fibras de ella misma es que se calcifican. Y esa calcificación es lo que forma el espolón calcáneo. Entonces ya ustedes ven que los espolones son una consecuencia de la degeneración de la fascia. Es decir, cuando la fascia está degenerando, se calcifica y se forma el espolón. Pero el espolón per se no produce el dolor. Lo que produce el dolor es la degeneración de la fascia, la falta de oxígeno. Es decir, los tejidos degeneran y se mueren cuando les falta oxígeno, cuando no se están irrigando bien. Por eso es que en las degeneraciones de la fascia, la utilización del plasma rico en plaquetas es el tratamiento ideal. Y para tú tener una buena cantidad de plaquetas, los métodos que utilices para el centrifugado y para la división celular también tienen que ser los más idóneos. No podemos colocar plasma rico en plaqueta con una simple centrifugación. No es posible. Una centrífuga que se utiliza para usted hacer un hemograma no es la misma centrífuga que usted va a utilizar para usted hacer división de las plaquetas. Los tubos que usted utilice para hacer división de plaquetas tampoco van a ser los mismos tubos que usted utilice para hacer un hemograma o para hacer un estudio sanguíneo común y corriente en un laboratorio. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. La técnica de aplicación, cuando usted la aplica, tiene que aplicarse automáticamente. Y después que usted aplique el plasma rico en plaquetas, está contraindicado la utilización de desinflamatorios, bien sea desinflamatorios tópicos, orales o inyectados, porque las plaquetas son muy susceptibles a los desinflamatorios. Y lo que nosotros queremos de las plaquetas en este caso es que se liberen los factores de crecimiento plaquetario. Y esos factores de crecimiento plaquetario son los que van a provocar la neovascularización y la regeneración de la fascia plantar. Entonces, si a usted le pone plasma rico en plaquetas y usted se toma analgésico y usted se toma desinflamatorios, pues el efecto que van a tener las plaquetas sobre esos tejidos no va a ser el correcto, no va a ser tampoco el ideal. Sí, ya nosotros tenemos aquí por radiografía un espolón calcáneo. No es un problema de la fascia, no es un problema de los nervios, no es un problema de los músculos, no es un problema del periósteo del hueso, no es una inflamación o una congestión del calcáneo, una hipertensión calcánea, tampoco la causa del dolor. Lo último que yo pienso, aunque yo lo vea en la radiografía, lo último que yo pienso es que el dolor es por un espolón, siempre y cuando el espolón sea grande y la punta del espolón esté hacia abajo. Es decir, los espolones que la punta está hacia arriba, muy difícil, pero muy difícilmente produzcan dolor. Los que están de manera horizontal tampoco, ¿no? Es muy difícil que produzcan dolor. Y son los únicos que producen bastante dolor, son espolones dobles o espolones que van hacia abajo, que la punta va hacia abajo. Eso sí, y el tamaño también del espolón va a tener mucho que ver de si produce o no produce dolor. El tratamiento para los espolones calcáneos es la cirugía.
Y nosotros la cirugía que hacemos es una cirugía mínimamente invasiva. En el caso del espolón calcáneo, hacemos una incisión de solamente 3 o 4 milímetros por la parte plantar del calcáneo, claro, con la utilización de anestesia, si no es doloroso, y por ahí hacemos la disección de lo que es la protuberancia ósea o del espolón. Lo hacemos con unas fresas especiales, con una maquinaria también especial, no produce ningún dolor. Después colocamos una bota inmovilizadora, la recuperación es bastante rápida y la curación también es bastante efectiva, pero es muy difícil, vuelvo y repito, que los dolores en el calcáneo sean producidos por espolón. Señores, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan aprendido mucho con nosotros y será hasta la próxima.